Toda la gloria era, hermanos. Buen domingo para todos. Vamos a dar por inicio de la palabra del Señor ya. El pastor oró. Que Dios nos acompañe en esta mañana. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 3 y vamos a tenerlo ahí. Y esta introducción les pido que presten muchísima atención porque va a ser lo que va a definir todo el sermón. Amén. Estimados hermanos de la Congregación de Roca Eterna, vamos a reflexionar sobre un tema que desafía nuestra comprensión, pero que es fundamental en nuestra fe: la simplicidad de Dios. Hoy, nuestro sermón se adentrará en la majestuosidad de un Dios infinito, cuya esencia desborda cualquier intento de explicación lógica por parte de nuestra mente finita. Es posible que al escuchar el mensaje encuentren dificultades para asimilar la totalidad de su significado. Esto no es una limitación, sino un recordatorio de la grandeza de Dios y de nuestra humilde posición ante Él. La simplicidad divina no se refiere a una falta de complejidad, sino a la perfecta unidad y armonía en el ser de Dios. Una armonía que no requiere partes ni de composición, como es común en nuestra experiencia humana. A través de las Escrituras, Dios se ha revelado a nosotros de manera que, aunque no podamos comprenderlo completamente, sí podemos conocerlo verdaderamente. En su palabra encontramos las claves para acercarnos a la teología de la simplicidad de Dios, entendiendo que Él es inmutable, eterno y absolutamente independiente. Los animamos a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento y adoración, donde la fe y la reverencia se entrelazan con el deseo de conocer más a nuestro Creador. Aunque nuestra mente finita no pueda abarcar la infinitud de Dios, en la búsqueda y en el asombro ante su naturaleza, encontramos la esencia misma de nuestra devoción, con la esperanza de que este sermón sea un instrumento para profundizar en nuestra fe y comprensión, que juntos podamos crecer en el conocimiento de un Dios que, en su simplicidad, encierra la plenitud de todo lo que es digno de ser alabado. Amén. Bien, hermanos, invito a que vamos a ir poniendo unas diapositivas para ir acompañando. Espero que hayan prestado atención en este prólogo que leí. Es un tema muy importante, pero es un tema que justamente si le queremos buscar lógica no la vamos a encontrar nunca. Porque nosotros, una mente finita a comparación de la infinitud que es la presencia y la importancia de nuestro Dios, lo que Él es, no vamos a comprenderlo jamás. Por eso es necesario que prestemos suma atención y traté de enfocarme en que pueda ser lo más sencillo para que lo puedan entender ustedes. El título, La simplicidad de Dios, y vamos a hablar de unos términos. Voy a ir dando vueltas porque no tengo la pantalla acá. Ahí tienen abierto en Éxodo 3. Por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a ver los puntos que vamos a hablar hoy. ¿Qué es el término simplicidad según la Real Academia Española? ¿Qué es simplicidad en términos teológicos? ¿Cómo la simplicidad va de la mano con diferentes puntos teológicos? Y después también vamos a hablar de los atributos divinos. Les puedo pedir un favor porque si no, no puedo seguir. ¿No me puedes alcanzar mi celular, por favor? Porque no tengo la pantalla acá y todas las diapositivas van a ir y vamos a ir hablando en conjunto. ¿Qué es simplicidad? Pero antes vamos a ir contestando preguntas que todos nos vamos a ir realizando durante... Gracias. Vamos a ir realizando preguntas, vamos a ir viendo cómo encaja la simplicidad de Dios dentro de toda la teología. Voy a abrir acá las diapositivas para que podamos ir juntos.
ahí estemos. Esto es posible que al escuchar el mensaje encontremos dificultades para asimilar el significado. Esto no es una limitación. Vamos a recordar siempre que esto es un recordatorio de la grandeza de Dios y de nuestra humilde posición ante Él. Esto es un mensaje y este mensaje lo tienen que tener presente durante toda la predicación. Hablamos de los puntos que se van a ir hablando, que es justamente qué es simplicidad, qué es en términos teológicos, cómo la simplicidad va de la mano con diferentes puntos teológicos. Y después las preguntas. ¿Por qué la Escritura habla de estos diferentes atributos de Dios? ¿Existe algún atributo de Dios más importante que otro? ¿Hay algunos atributos de Dios que de alguna manera deja a un lado a veces a fin de actuar de maneras un tanto contrarias a estos atributos? Eso es lo que vamos a hablar. Y por último, el fin de todo el que predica es justamente que el mismo día cuando salen de acá de la iglesia puedan aplicar lo que uno enseña a través de la palabra. ¿Qué podemos encontrar útil para aplicarlo en nuestra vida cuando salimos de la iglesia? Vamos a hablar del significado. Simplicidad según la Real Academia Española. Es la cualidad de ser simple o que es constituido por un solo elemento. En cierto punto lo acerca a la sencillez. Y esto es muy importante que lo digamos en contrapunto. ¿Qué significa simplicidad como término teológico? Simplicidad es que Dios no está formado por partes, no es un ser compuesto, ya que todo lo que hay en Dios es Dios. Él no está formado por partes, es lo que hablábamos, ni es una mezcla o composición en su naturaleza. Esto significa que sus atributos, que los que Él posee, es como si fueran otra cosa y su esencia otra, pero en realidad su esencia son sus atributos y sus atributos son su esencia. Esto significa que todo lo que hay en Dios es Dios. En otras palabras, sería que no existen atributos que puedan separarse de su esencia. Él es una unidad perfecta, sin divisiones internas. Leamos juntos ahora el libro de Éxodo, capítulo 3. Versículo 13 y 14. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Si habría una forma de que nosotros le preguntáramos a Dios, ¿quién eres tú? Él respondería de esta forma que le respondió Moisés: yo soy el que soy. Y ahora vamos a ir viendo y explayando el por qué esa respuesta en nuestra humilde capacidad intelectual comparada con la inmensidad de la capacidad de Dios. Ahora vamos a hablar de cómo la simplicidad va de la mano con diferentes puntos teológicos. Y vamos a hablar de justamente cuatro. Justamente la simplicidad explica la unidad de todos sus atributos. También habla y se refleja en la inmutabilidad de Dios. También se refleja en la perfección divina. Y también se refleja en su trascendencia divina. Vamos a ir explicando punto por punto esto que les estoy hablando. La siguiente diapositiva dice: unidad de los atributos divinos. Todos los atributos de Dios, santidad, justicia, amor, etc., son expresiones de su única esencia. No existen tensiones, no existen contradicciones entre ellos. Esto significa, por ejemplo, que la justicia de Dios no está en conflicto con su misericordia. Ahora vamos a ver unos ejemplos que están en la siguiente diapositiva. Tenemos en comparativa
la justicia de Dios por un lado, con la misericordia de Dios por el otro. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá está hablando de un castigo de Dios con respecto al pecado. Del otro lado de la tabla tenemos la misericordia de Dios. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Acá está hablando de perdón y compasión a sus redimidos. Otro ejemplo, en la siguiente diapositiva, Proverbios 24:12 dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Acá está hablando de un justo juicio conforme a nuestras obras. Y del otro lado tenemos, de nuevo, la misericordia de Dios en el tan amado pasaje para todos nosotros que nos contagió el pastor, Juan 3:16. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Acá estamos hablando de un amor incondicional de Dios para los que creen en Él. Y el último ejemplo, que ya estamos uniendo los dos, Salmo 145:7 en la otra diapositiva. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Acá podemos ver claramente cómo la simplicidad de Dios es mostrada. Dos atributos que para nosotros son incompatibles, Dios decide revelar a la humanidad en tal de que nosotros le conozcamos más a Él. Ahora, ¿cómo pueden influir los demás atributos? Ejemplo, en la siguiente diapositiva encontramos la inmutabilidad de Dios. Recordemos el sermón pasado que ya se habló en el mes de la Reforma respecto a la inmutabilidad de Dios. Si Dios es simple, entonces es inmutable, no cambia, no experimenta cambios ni desarrolla a lo largo del tiempo. Esto lo podemos ver en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sus propósitos y su carácter son eternos y son totalmente inalterables. No cambia absolutamente en toda la Biblia, no cambia en nuestra vida, no va a cambiar. Él permanece de la misma forma porque Él justamente es un ser que no necesita cambios. Ahora, tenemos un punto que se dice simplicidad, que lo más común es que nosotros lo comparemos con la sencillez, que justamente sencillez no es lo mismo que simplicidad. Dios no es un ser sencillo. Si nosotros describiríamos o tratáramos hoy de hablar a Dios que se refiere a un ser simple, estaríamos justamente diciendo algo bochornoso y que totalmente estaríamos desagradando. Pero nosotros conocemos del Dios que es supremo, magnífico, que es incomparable, que es justo, que es verdadero, sublime, glorioso, piadoso, majestuoso, omnisciente, eterno, y así seguiríamos dándole adjetivos durante toda la mañana. Si estaríamos diciendo que es un Dios sencillo o que tiene una sencillez, estaríamos faltando del respeto de una forma, como para decirlo entre comillas. No entra en nuestra mente poder llegar a comparar a Dios con alguien simple. Simplicidad no es simpleza. Simplicidad es justamente, y vuelvo a repetir, que Dios no está formado por partes, no es un ser compuesto, ya que todo lo que hay en Dios es Dios. Si en la siguiente diapositiva dice, si Dios es simple, entonces es inmutable, no experimenta cambios ni desarrollo a lo largo del tiempo. Después tenemos el siguiente atributo que vamos a hablar, que es la perfección divina. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre, el que está en los cielos, es perfecto. La simplicidad de Dios implica en su perfección divina y absoluta. No hay nada que pueda añadirse a su ser o que pueda ser mejorado. Como implica en su perfección, implica el que Él no necesita de nada. Él está en un plano superior al nuestro, totalmente superior. Tratando de buscar un ejemplo, gracias a Dios que hablé con el pastor Gastón, y me dijo, generalmente en los sermones lo primero que hacemos es ejemplificar para tratar de que el mensaje sea un poco más sencillo de entender. Pero como nos estamos refiriendo a la amplitud total de sus atributos, que son usados constantemente y 100% por Él, si yo lo rebajara a usar un ejemplo como comúnmente se usa, estaría de alguna forma destruyendo todo lo que quiero hacerles llegar a ustedes. Por eso solamente vamos a hablar de términos, de tratar de explicar esos términos y al fin tratar de darles una aplicación para nuestras vidas. Todo atributo es completamente cierto con respecto a Dios y cierto sobre la totalidad de su carácter. No queremos decir que estos atributos son solo características separadas o alguna parte de Dios, sino más bien son características del mismo Dios y por eso característicos de la totalidad de Dios. Esto no nos debe llevar a pensar que Dios es una colección de atributos, sino que una colección de atributos que se juntan o se suman, sino que nos debe llevar a pensar que Dios siempre incluye en Él todos sus atributos. Él es enteramente amor, enteramente misericordioso, enteramente justo, enteramente soberano. Pongámosles de nuevo el adjetivo que le pongamos de sus atributos o su esencia, y Él es enteramente todo eso. Todo atributo de Dios que hallamos en la Biblia es cierto de todo el ser de Dios. Entonces podemos decir, y vamos a la siguiente diapositiva, que todo atributo de Dios también califica a todos los demás atributos. Él es una unidad, una persona unificada y por completo integrada, que es infinitamente perfecta en todos estos atributos. Hablamos que Dios no se puede separar, no se puede dividir. Hablamos que su esencia y sus atributos es un término recíproco, es lo mismo. Hablamos de que eso habla de su perfección, eso habla de su inmutabilidad, que Él no cambia, eso habla de su trascendencia, que va más allá de toda la naturaleza o de todo lo que nosotros vemos o conocemos. Pero ahora vienen las preguntas y vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué la Escritura habla de estos diferentes atributos de Dios? Y la siguiente diapositiva dice, probablemente se debe a que no podemos captar todo el carácter de Dios a la vez y necesitamos aprender al respecto desde perspectivas distintas en nuestro periodo de tiempo. Sin embargo, estas perspectivas nunca deben ponerse en oposición una a otra, porque son solo maneras diferentes de poder considerar la totalidad del carácter de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nunca debemos pensar que Dios es amoroso en un punto de la historia y que es justiciero en otro punto de la historia. Él es siempre el mismo Dios y todo lo que dice o hace es plenamente consistente, es plenamente completo en todos sus atributos. No estaría bien decir que Dios es un Dios justiciero en el Antiguo Testamento y es un Dios misericordioso en el Nuevo, porque cualquiera de nosotros que abriría su Biblia y lee en el Antiguo Testamento, vemos que la mayoría del Antiguo Testamento es juicio. Y vemos que en el Nuevo Testamento, por la gracia de Jesucristo, que es misericordia. Ahora, ¿está bien que pensemos este término? No. Él es y siempre ha sido infinitamente justo e infinitamente amoroso a la vez. Todo lo que hizo, hace y va a hacer
es completamente sabio en todos sus atributos. Es cierto que algunas acciones de Dios muestran ciertos atributos con mayor prominencia. La creación demuestra su poder y sabiduría. La expiación demuestra su amor y justicia. El resplandor del cielo demuestra su gloria y belleza. Sin embargo, todos estos, de una manera u otra, también demuestran su conocimiento, su santidad, su misericordia, su veracidad, su paciencia, su soberanía y todo lo demás. Sería difícil, o mejor dicho, sería imposible hallar algún atributo de Dios que no esté reflejado, por lo menos en parte, en alguno de sus actos de redención. Esto se debe a que el hecho de que Dios es una unidad perfecta y todo lo que hace, lo hace la persona total de Dios. Ninguno de los atributos es más importante que otro. La doctrina de la unidad, de la simplicidad de Dios, nos debe servir a nosotros como advertencia de que muchas veces, quizás en nuestro estudio íntimo, tratamos de ver la santidad de Dios, o su amor, o su existencia propia, o su justicia, o cualquier otro atributo, como el atributo más importante de su ser. Pero esos intentos van a parecer concebir erróneamente a Dios como una combinación de varias partes, o como algunas de ellas son en cierta forma más grandes o influyentes que otras. Pero sería difícil entender de esa forma qué podría significar más importante. Eso terminaría siendo en nosotros una opinión propia de lo que nosotros creemos que es un atributo o un carácter de Dios más importante que otro. Pero Dios nos hizo iguales, pero diferentes en nuestros pensamientos a todos. Para algunos va a ser más importante la soberanía, para otros va a ser más importante la inmutabilidad, pero al fin de cuentas, y refiriéndonos solamente a Dios, todos sus atributos son igualmente importantes y son igualmente plenos en Él. Ahora, vamos a otra pregunta, que esto nos lleva en la siguiente diapositiva. ¿Existe algún atributo de Dios más importante que otro? Cualquiera tendría algún atributo favorito de Dios. Cualquiera diría, a mí me encanta todo lo que se predicó en el mes de la Reforma, pero me encantó el sermón, creo que no vamos a hablar de los que no están, me encantó el sermón del pastor Gastón, que mostró la diapositiva del universo, una mínima parte del universo, y ese circulito que mostraba nuestra galaxia. Ahí estamos nosotros ante la inmensidad de Dios. Pero ninguno de los atributos de Dios es el más importante. Todavía más, la doctrina de la que estamos hablando, que es la simplicidad de Dios, debe servirnos de advertencia a nosotros sus hijos, de que no intentemos señalar algunos de los atributos de Dios como más importantes que todos los demás. En varias ocasiones, seguramente alguno habrá intentado ver la santidad de Dios o su amor o su existencia como el atributo más importante de su ser. Pero tales intentos van a terminar siendo erróneos. ¿Por qué? Porque no sabemos ni tampoco entendemos cuál es el más importante. Él se nos revela a nosotros de forma que nosotros podamos conocerlo y entenderlo. Él, mente infinita, totalmente soberano, que trasciende nuestro mundo, nuestra naturaleza, decide revelarse a nosotros a través de sus escrituras y decide mostrarnos aspectos de sus atributos a través de lo que leemos o entendemos. Pero eso no quiere decir que Él se revele de una sola forma a nuestras vidas, sino que toda la plenitud de Dios, toda su esencia y todos sus atributos son demostrados, solamente que nosotros no vamos a poder explicarlo lógicamente. Porque como el ejemplo que vimos antes de la justicia y la misericordia, es incompatible para cualquiera de nosotros que pensemos lógicamente cómo un Dios que habla de juicio termina dando misericordia. Pero eso no lo vamos a comprender ni siquiera en la eternidad.
conocer la mente de Dios completa, no nos va a alcanzar la infinitud de años para poder llegar a contemplar toda su mente. Después, la siguiente diapositiva. Hay algunos atributos que Dios de alguna manera deja a un lado a veces a fin de actuar de maneras contrarias a esos atributos. No podemos sostener este punto de vista porque significaría que Dios no es coherente con su propio carácter, o que cambia, o que se convierte en algo diferente a lo que fue antes. Más bien, cuando vemos todos los atributos de Él, no solamente lo vemos nosotros, sino que estamos viendo la totalidad, el carácter total de Dios. Esta pregunta se termina volviendo innecesaria y descubrimos que no hay ningún atributo que se pueda señalar como el más importante. Dios mismo, en la totalidad de su ser, es lo supremamente importante y justamente es Él a quien nosotros, sus criaturas, debemos procurar conocer y amar. En la siguiente diapositiva vemos, ahora se viene una pregunta que es muy importante, porque cualquiera se habrá preguntado, bueno, hermano, me hablaste de que Dios es uno solo, que es una sola esencia, que todos sus atributos se definen en su única y misma esencia. No podemos dar ejemplo, pero ¿cómo puedes explicarme entonces cómo encaja la simplicidad de Dios en la Trinidad? Esa fue una pregunta que llevó varios problemas. Durante mucho tiempo, mentes brillantes que hablaban respecto a Dios han tenido que defender esta postura. Personas herejes como los socicianos o inclusive los arminianos, que seguramente los conocerán de la disputa que se hizo en Dort, ellos no creían justamente en la Trinidad que encajaba con la simplicidad. Ellos rechazaban la simplicidad de Dios. Pero cuando nosotros aplicamos la simplicidad de Dios, se afirma que Él justamente carece de una composición. Si nosotros agarráramos este vaso de agua, nosotros lo podríamos saber que el que sabe química, esto tiene hidrógeno y oxígeno. La molécula del agua está formada por eso. Nos podemos ir a algo más complejo. Los dispositivos electrónicos que tengan en sus bolsillos son muchísimo más complejos que la molécula del agua. Pero cuando vamos a hablar de Dios, es una persona que justamente estamos hablando más allá de nosotros. En el término de la metafísica es una filosofía que se habla hace mucho tiempo respecto a las cosas que pasan en la naturaleza. Y justamente la simplicidad de Dios muchas veces se trata de hablar con la metafísica. ¿El por qué? Nosotros somos unas personas finitas, somos creación de Dios. Dios decidió revelarse a nosotros a través de sus escrituras. Nosotros tenemos todas las respuestas y todo lo que necesitamos en la Biblia para que poder llevar a cabo este camino en santificación que vamos todos. Dios dispuso de personas inspiradas por su Espíritu para que escriban este libro que tenemos nosotros. Es lo que necesitamos para conocer a Dios hasta que nosotros vayamos de este plano terrenal a lo eterno. Hay preguntas que son de metafísica, que justamente no están explicadas totalmente en las Escrituras. Ahora, ¿cómo contestamos esas preguntas? ¿Importa realmente adentrarnos en algo que Dios no nos quiso revelar? Es sumamente importante que entendamos que lo que Dios quiso que nosotros conociéramos y entendiéramos de Él, lo dejó en sus Escrituras. Todo lo demás, cuando pasemos la eternidad, no sabemos si nos dirán a decir. Yo a veces digo, hay preguntas que me tengo que hacer cuando nos vayamos para el otro lado. Pero son preguntas que en el otro lado no van a importar. Vamos a estar la eternidad dándole la gloria
aquel por el cual hoy estamos contemplándolo a través de sus escrituras. Vamos a hablar de la Trinidad. Las tres personas de la divinidad no son las tantas partes que componen la esencia divina. Que la esencia y los atributos de Dios, lo hablamos y lo repetimos desde el principio, no son distintos, es lo mismo. Todo ser que está compuesto de diferentes partes jamás puede existir de forma autónoma o hecho o creado de la nada, por la simple razón de que depende de partes previamente existentes. Ni tampoco puede ser inmutable, debido a que cada parte que es añadida causa un cambio en su ser. La Trinidad se refiere a tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son distintas pero no divididas. Cada persona es plenamente Dios y comparte la misma esencia divina. La Trinidad no habla de múltiples dioses, sino una unidad en la diversidad. La esencia divina es indivisible, o sea, no se puede dividir, ya que las personas divinas no son partes separadas de la persona de Dios. Por eso, la Trinidad es una relación interna dentro de la naturaleza divina. Y los invito a que nos vayamos a la diapositiva 26, que habla justamente Juan Calvino en Institución de la Religión Cristiana, en el capítulo 13, cita: la Trinidad no es una división, sino una distinción real dentro de la unidad de la esencia divina. Y acá nos responde que justamente no estamos hablando de múltiples dioses, sino que estamos hablando de un mismo Dios dividido en su naturaleza, pero justamente por cosas que nosotros no conocemos y no nos fue revelado, sino que solamente tenemos que entender que esas tres personas contienen toda la perfección, toda la esencia y todos los atributos de Dios enteramente de la misma forma. De la misma forma que Dios, y hablamos de su totalidad, hablamos de la totalidad del Padre, de la totalidad del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros lo podemos ver en la Biblia con diferentes, por entre comillas, labores que ejercen dentro del plan de redención. Ahora, hablamos de simplicidad, hablamos de cómo infieren la unidad de los atributos de Dios, explicando la simplicidad de Él. Hablamos cómo la inmutabilidad, o sea, que Él no cambia, adhiere a su simplicidad. Hablamos de la trascendencia divina, cómo también adhiere a la simplicidad. Y hablamos de la perfecta divinidad que tiene Dios y de que justamente Él no realiza ningún tipo de cambio, Él nos necesita. Ahora hablemos cómo todo esto, y vamos a la diapositiva 28, cómo todo esto influye en nuestras vidas. Cómo podemos llegar a comprender y a entender la simplicidad de Dios y que nos sirva a nosotros para poder aplicarlo en nuestro diario vivir o en nuestro estudio bíblico o en nuestra forma de ver a Dios. La siguiente dice: la simplicidad de Dios nos asegura que podemos confiar plenamente en Él. Sus promesas son firmes porque su carácter es inmutable. Nosotros nos preocupamos. ¿Cuál es la preocupación mayor que el cristiano tiene hoy? ¿Cuál es cuál debería ser nuestra preocupación mayor? ¿Será que voy a perseverar hasta el fin? ¿Será que voy a terminar la carrera así como leemos? ¿Será que llegaremos a la meta? ¿Nos recibirá el Padre y en vez de efectuar su justo juicio contra nosotros, recibimos misericordia porque está Dios, que es nuestro intercesor, nuestro abogado delante del Padre, Jesús? Esa es una pregunta que nos hacemos cada día, a cada momento.
es algo que nos inquieta de cierta forma. Tenemos que estar tranquilos, porque un ser que es totalmente trascendente, poderoso, que no cambia, que es perfecto en todos sus sentidos, está al mando. Nosotros debemos considerar que la simplicidad de Dios nos ayuda a ver nuestra ancla firme, que justamente es el conocimiento de Dios y conocerlo plenamente, de que Él es perfecto en todo lo que hizo, Él es perfecto en todo lo que es, y Él es perfecto en todo lo que va a hacer en nuestras vidas. El ejemplo más cercano que tenemos a estar tranquilos, estar seguros con respecto a la simplicidad, es la que tienen nuestros hijos. Ellos no les importa lo que van a comer mañana, ni les importa qué va a vestir, ni les importa si llegamos a pagar las cuentas, si pagamos la luz, si pagamos internet. Ellos no tienen preocupaciones más que tienen obligaciones de ir al colegio, de portarse bien, de que les enseñemos. Ellos no están preocupados por lo que va a haber en su mesa a la noche a la hora de cenar, porque ellos están tranquilos y seguros, porque saben que sus padres les van a proveer lo que ellos necesitan para poder subsistir. En ellos ni entra en su mente pensar si van a comer mañana, porque esa obligación la tenemos nosotros. Y de esa misma forma tenemos que estar nosotros seguros, sus hijos, los hijos de Dios, que nuestro Padre está al control de todo y Él dispone como Él quiere soberanamente sobre la vida de cada uno de nosotros. El segundo punto de cómo influye, y es en la diapositiva número 30, la simplicidad nos motiva a nosotros a adorarlo por toda su plenitud, reconociendo que todos sus atributos son expresiones de su perfecta santidad. Y acá es el punto donde, después de hablar con el pastor anoche, dije, no podemos poner un ejemplo. Hablamos del carácter total de Dios, de su plenitud, que nunca la vamos a llegar a conocer. Solamente hablamos por lo que nos es revelado en la palabra. Cuando Él le contesta a Moisés y le dice, Moisés, ¿y cómo le voy a hablar? ¿De qué parte? ¿De quién voy hablando? Y Él le dice, yo soy el que soy. Él no necesita ser presentado. Cuando una persona que me quiere, por ejemplo mi esposa, va a hablar de mí adelante de otro que no conoce, y él es buenazo, es medio gordito, usa anteojos, siempre usa chombas, justo hoy no porque me tocó venir. Ella me puede describir y puede describir mis atributos, pero el Rey soberano, que tiene innumerables, incontables atributos y aspectos de su esencia, Él solamente necesita decir, yo soy el todo, yo manejo, controlo, estoy trascendente a todos ustedes. No me manejo por el tiempo, no me manejo por la materia que esté delante de ustedes. No me manejo por lo que vaya a pasar. Él está al control de todo, completamente llevando las riendas de lo que hacemos y lo que no hacemos. Si caemos porque Él quiso que caigamos y somos enseñanza para otros. De eso no se tiene que hacer. Si no caemos y perseveramos porque Él decidió que perseveremos. Y Él dispuso que terminemos la carrera y Él nos dio los medios para poder terminarla. Eso nos da a nosotros motivos más que suficientes para adorarlo por su santidad eterna y que no cambia. Otro aspecto en el cual podemos influir en cómo influye la simplicidad de Dios en nuestras vidas es que, y en la siguiente diapositiva dice, la simplicidad nos ayuda a entender que la creación
es finita y limitada. Solo Dios es infinito y perfecto. Eso, lo primero que me generó a mí fue tranquilidad, fue paz, porque por más que quiera yo hacer algo o motivar a algo o a alguien para que siga en el camino, para que persevere, eso nunca lo voy a conseguir ni lo voy a lograr, porque justamente yo soy finito y soy limitado. Pero Dios, que es infinito y perfecto, Él nos dio los medios para que podamos orarle. A través de la oración, de la comunión, nosotros podemos hablarle al Padre con la justicia del Hijo. Nosotros somos guiados por su Espíritu en la oración y podemos llevar todas nuestras peticiones delante de Él y quedarnos tranquilos. Y qué bueno que nos podemos quedar tranquilos, que no se va a llevar a cabo nuestra voluntad, sino que se va a hacer la voluntad de Él en todas las cosas. Eso nos da a nosotros, su creación, tranquilidad de saber que tenemos aquel soberano y poderoso, eterno, inmutable, que nos escucha, pero que gracias que no hace lo que nosotros queremos, porque los finitos somos nosotros. Él es infinito. Y el punto que sigue en la siguiente diapositiva es: la simplicidad nos da esperanza en medio de las dificultades de la vida, ya que sabemos que sus propósitos siempre se van a cumplir. Al principio, cuando hablamos antes de los puntos que pueden influir en nuestras vidas, esa pregunta, ¿voy a perseverar hasta el fin? ¿Voy a llegar al final de la carrera? Esto y todo lo que hablamos nos tiene que dar esperanza, porque a pesar de las dificultades, sabemos que los propósitos de Dios se van a cumplir. Y sabemos también, a través de su palabra, que solo aquellos que perseveran hasta el fin van a ser salvos. Entonces, auguremos, tengamos esperanza de saber que Dios hoy mismo nos tiene acá. Y como dice mi maestro, hay que vivir cada día como si fuera el último, como si mañana Dios viniera a reclamar, como si se cumpliera lo que dice Apocalipsis, el último versículo: tranquilo, yo vuelvo pronto. Imagínense que Él venga mañana. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Vivimos conforme a su voluntad? ¿Tratamos de cada día de derribar esos gigantes que nosotros mismos nos generamos a causa de nuestro pecado? ¿Estamos tranquilos descansando en su soberanía? ¿Tenemos nuestras lámparas rebosando de aceite? Para que, como habla la Biblia, esas vírgenes que estaban esperando a su amado estén en vigilia. Estamos esperando al Señor. Esto nos muestra que el Dios eterno, perfecto, completamente lleno de infinitud de atributos y esencia, totalmente inmutable, soberano, está al control de nuestras vidas y todo lo que Él quiera se va a terminar cumpliendo. Oremos cada día como si fuera el último: Señor, quiero ser de tus redimidos. Cada día nuestra petición mayor tiene que ser permanecer en el camino a pesar de las dificultades, porque sabemos y lo conocemos a través de sus escrituras que sus propósitos siempre se van a cumplir. La última diapositiva dice: la simplicidad de Dios termina siendo un pilar fundamental en nuestra teología, en nuestro conocimiento a Dios, ya que nos ayuda a comprender un 0,000000001% de su naturaleza, pero sí nos muestra al completo nuestra relación con Él
y el propósito que tenemos en nuestra vida. Lo poco que Él se revela a nosotros para conocerlo es lo que nos lleva a nosotros a aumentar nuestro deseo de esa relación con Él y nos da un motivo y un propósito para vivir nuestra vida. Aunque nuestra mente finita no pueda abarcar la infinitud de Dios, estamos en esa búsqueda y en ese asombro de cada día conocer su naturaleza. Y ahí es justamente donde nosotros encontramos nuestra devoción, que es conocerle, es conocerlo a Él. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cada día lo errados que estamos y la necesidad que tenemos de un Salvador y por ende la necesidad que tenemos de ser llamados, de ser hijos de Dios. Esto nos muestra, en definitiva, lo honroso que es para nosotros haber sido adoptados por Él a causa del sacrificio glorioso y magnífico de nuestro Señor Jesús. Esto nos tiene que llegar a considerar cada día la grandeza de su milagro en nuestras vidas, la grandeza del pago que efectuó y de lo que hoy podemos disfrutar a causa de lo que Él encomendó y pensó antes de la creación del mundo. Conocer la simplicidad de Dios nos lleva a adorarlo más. Conocer la simplicidad de Dios nos lleva justamente a entender que para nosotros es ilógico, pero entendemos que nosotros finitos contemplamos, adoramos y somos hijos de un Dios infinito. Eso nos da tranquilidad, nos da gozo, nos da paz. Hermanos, espero que haya sido lo más entendible posible. Fue un reto, como le fue para el pastor predicar lo que tuvo que predicar, pero es un anhelo en nuestros corazones que justamente todos conozcamos el carácter de Dios y a través de eso podamos darle devoción y adoración totalmente tranquilos y en paz. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias te damos porque conocemos mínimamente lo que tú decidiste que conozcamos de ti. Conocemos lo necesario para poder ir juntos camino en este proceso de santificación. Conocemos lo necesario para que podamos tener la seguridad de que somos hijos tuyos. No abarca ningún ejemplo todo lo que tú eres, Padre. Y un ser tan perfecto, sublime y trascendente decidió elegirnos a nosotros antes de la creación de este mundo. Y hoy nosotros estamos aquí porque escuchamos tu palabra y vamos a ir a nuestras casas y reflexionar y esto que influya en nuestras vidas para poder crecer en comunidad como tú lo mandaste. Gracias porque dispusiste de los medios que nos diste para poder perseverar, Señor. Ayúdanos y aumenta nuestra fe para que mañana, Señor, podamos llevar a cabo la tarea que nos encomendaste. Ayúdanos a poder darte gloria y poder alegrarnos en ti cada día, estar tranquilos de tu soberanía, de que tú controlas todo en nuestra vida. Gracias por fijarte en esta iglesia, en cada uno de nosotros, los miembros de ella, que crecemos en comunidad y en amor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.